Como les decía, Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hay conflicto, cuando hay discusiones entre los hermanos en Cristo? Dice la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Acompáñeme ahora, Padre. Gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos da de escuchar tu palabra. Te pedimos de que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad o conforme a nuestra situación específica y particular, y que en todo sea propicio tu palabra para todas nuestras necesidades. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y podamos entender la verdad espiritual inmersa en la Escritura Sagrada. Señor, te bendecimos y te damos la gloria por todas las cosas que haces en tu iglesia. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la enseñanza de esta mañana la he titulado Ver venir al oso. Y bueno, es que hace unas semanas escuchaba la historia de dos amigos que caminando por el bosque tuvieron un encuentro con un enorme oso grizzly. Ustedes saben que este animal es horriblemente grande, ¿no? Y bueno, al verse en semejante situación de apremio, uno de ellos ágilmente, haciéndose de una rama, logró trepar a un árbol. Una idea no tan sagaz tomando en cuenta que los osos son extraordinarios escaladores. En fin, esa fue su reacción. El otro sujeto no era tan rápido de reacción ni tan atlético como su amigo, por lo que sin tener mucho más que escoger, decidió tirarse al suelo y hacerse el muerto. El hombre trepado en el árbol observaba a su amigo quieto como una estatua y paralizado por el miedo, no se atrevía a bajar para intentar ayudarle. Se resignó a esperar que quizás por un golpe de la fortuna el oso no hiciera pedazos a su amigo, pero que a su vez el oso tampoco se le ocurriera trepar el árbol. El caso es que el oso se acercó al pobre infeliz que estaba tirado en la hierba, comenzó a olfatearle, lo empujó con una pata en un costado y vio que no se movía. Tampoco tenía abiertos los ojos y respiraba muy débilmente. Entonces el animal, después de escudriñarle por un rato, al final se alejó de allí sin ningún problema. Y luego que el oso se hubo marchado y asegurándose que no se le ocurriera volver, el amigo acobardado bajó del árbol para ahora sí ver si su amigo se encontraba bien. Sin embargo, entenderá usted que no fue recibido con mucha animosidad por parte de su ahora ex amigo, ¿no? Estoy bien, dijo el agitado muchacho, pero no gracias a ti. A partir de ahora, cada cual por su camino. Pues bien, hay personas que ven el peligro y su reacción les lleva a huir. No son de ánimo valeroso ni vigoroso tampoco. Una forma delicada de decir que son un poquitín cobardes. Y no podemos culparlos por ser así. Pero evidentemente no son personas memorables, ¿verdad? La historia no se escribe sobre las hazañas de los que se acobardaron, ¿no? Ahora, tomando como centro de atención la ilustración que acabo de darle, no cualquiera ve un oso grizzly y enfrenta la amenaza a los golpes. El hombre carente de coraje piensa en sí mismo. El que se queda frente al oso, en cambio, tiene una visión diferente. Este dice: esperaba que no me dejara solo a enfrentar la muerte. Ambas reacciones son entendibles. O sea, usted no culparía a alguien por salir espantado de ver a un oso y tampoco culparía
al que se quedó a enfrentar al oso, de recriminar la cobardía de quien salió corriendo, ¿no? Ambas reacciones son perfectamente entendibles. Eh, También entendemos que aquel que ha sido abandonado al peligro no desee más la compañía del cobarde. Así son las cosas. Pues bien, ese es el caso de Pablo cuando escucha nombrar a Juan Marcos. Pablo dice, Juan Marcos, mejor paso. Ahora, ¿podría usted culpar a Pablo? Creo que no. ¿Podría usted culpar a Juan Marcos? Creo que tampoco. Pero al menos entiende el porqué de la separación, el porqué del conflicto. Ahora traigo 3 secciones para usted en esta mañana que espero ayuden a clarificar este misterio bíblico de lo que sucedió aquí. Primera sección, volvamos a pasar por donde asustan. Versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Debemos poner en contexto lo que se nos muestra en estos versículos. Luego del concilio en Jerusalén y que las iglesias gentiles fueran consoladas por los apóstoles, ¿se acuerdan nuestras últimas enseñanzas del año pasado, verdad? Habían llegado algunos judío-cristianos de la región de Judea y habían empezado a hablar a las iglesias en el ámbito gentil que debían circuncidarse, que debían guardar el sábado, que debían guardar toda la ley de Moisés, honrar a Moisés y a los profetas, etcétera. Entonces esta cuestión vino a agitar tanta la situación en la iglesia gentil que se mandó a consultar a la iglesia en Jerusalén, a los apóstoles, cómo debía comportarse el pueblo que no era judío. Y bueno, el pueblo recibió consolación de parte de la iglesia apostólica, mandándoles una carta que no debían guardar ninguna de esas cosas, ni circuncidarse, ni guardar el sábado, ni celebrar las fiestas solemnes, solo guardarse de lo sacrificado a los ídolos, de lo agado y de fornicación. Y después finaliza la escritura diciendo, por lo demás, pasadlo bien. Chao, chao, hasta luego. Entonces, una vez de que mandaron a los grupos apostólicos a leer esta carta, principalmente a la iglesia en Antioquía, en donde estaban sirviendo Pablo y Bernabé, la iglesia fue consolada. Y bueno, Pablo y Bernabé se quedaron ahí por varios tiempo para consolidar el ministerio dentro de la iglesia gentil, ¿verdad? Pero bueno, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y debemos recordar que Antioquía fue el lugar donde originalmente habían iniciado su ministerio misionero. Fue en Antioquía propiamente la plataforma misionera para todo ese mundo gentil. Desde ese lugar, Pablo y Bernabé recorrieron toda la región llevando el evangelio. Pues bien, ahora, tiempo después de esa primera misión, Pablo vuelve a sentir la necesidad de recorrer la ruta que una vez habían recorrido. Pablo indica que su deseo era visitar a los hermanos en todas las ciudades en que habían anunciado el evangelio. No dijo, vea, aquí me trataron bien, aquí me trataron mal, aquí me hicieron el fuchi, aquí la verdad es que me hicieron mala cara, aquí la verdad es que esta gente era muy tacaña. Y Pablo no se puso a pensar en ello, dijo todas las ciudades donde hemos anunciado el evangelio. Ahora, Pablo y Bernabé hicieron mucho evangelismo pionero. Predicaron en muchos lugares donde no había una comunidad cristiana, donde el evangelio nunca había llegado. Ellos fueron abridores de brechas y constructores de obras. Hay gente que se dedica a hacer eso. ¿Sabes? No es algo que sea incorrecto, pero hay muchas personas que su ministerio se edifica sobre la base de cristianos tipo chapulín, ¿verdad? Que andan saltando de iglesia en iglesia. Aquí sí, no, ahora aquí ya no, ahora aquí, no, ahora aquí no, ahora aquí, no, ahora aquí no, ahora aquí. Y así usted sabe, hay personas que un día están en una iglesia, luego están en otra, luego en otra y luego en otra. En ningún lugar echan raíces, ¿no? Pero Pablo y Bernabé no constituyeron ministerios de un rejuntado cristiano. Ellos fueron donde nadie nunca había escuchado hablar de la palabra
donde nunca nadie había escuchado hablar del mensaje del evangelio, y predicaron allí, abriendo una brecha y construyendo una obra. Antes de ellos, antes de que Pablo y Bernabé fueran al mundo gentil, nunca a nadie se le había ocurrido llevar el evangelio. No había un camino. Después de ellos ya hubo un camino por el cual otros predicadores y evangelistas podían pasar. Hay personas que hacen fundamento para que sea plataforma de lanzamiento ministerial para otros. Además de esto, Pablo y Bernabé entendieron que la obra no es solo predicar, sino también fortalecer, animar y consolar. Ellos dijeron, no nos conformamos solamente con anunciar el evangelio, sino queremos tener certeza que aquellos que una vez recibieron el evangelio con gozo sean fortalecidos, animados y consolados. Esta fue la motivación para volver a ir a aquellos lugares donde por tantos peligros fueron puestos a prueba. Seamos honestos, después de leer cuántas veces Pablo fue azotado, encarcelado, puesto en un cepo, apedreado, incluso lo dieron por muerto, escapando de sus perseguidores con suma angustia, lo descendieron de una canasta desde una muralla para salvar su vida. Y después de leer todo esto, ¿cuántos de ustedes no pensarían que ir una segunda vez sería tentar muchísimo su propia suerte? Dice, vea, la primera vez que fui me pegaron una tunda, me apedrearon, me dieron por muerto, tuve que escapar pero con los pelos y salvé mi vida así por lo poco. La verdad es que ir una segunda vez y pasar por eso sencillamente sería tentar mucho mi suerte. Es algo muy entendible e incluso natural. Recuerdo cuando yo solía estudiar de noche en el tecnológico ahí en Barrio Amón, en una ocasión saliendo de clase a las 9 de la noche, casi fui asaltado en una zona de San José de camino a la parada de autobús. Las noches siguientes, imaginará usted, yo evitaba por todos los medios pasar por la misma calle. ¿Por qué? Porque es natural buscar evitar el peligro. Lo que quiere decir que Pablo y Bernabé no eran motidos o movidos ellos mismos por la racionalidad, sino por el amor. Claro que era preferible y razonable no pasar nuevamente por donde asustan, pero podía más su amor hacia los hermanos. Entonces podemos repasar aquí dos principios cristianos a saber. El primero de ellos es la necesidad intrínseca de predicar el evangelio. Para todo cristiano, si usted como cristiano no tiene una necesidad intrínseca de predicar el evangelio, algo malo hay con su cristianismo. La segunda de estos principios es dar seguimiento a los que han recibido y han aceptado ese mensaje. Es cierto que la palabra de Dios dice que nosotros solo somos sembradores y que es Dios quien da el crecimiento. Sin embargo, no puede menos el sembrador del mensaje, sino preocuparse por la salud espiritual de aquellos a quienes ha compartido las buenas nuevas. ¿Recuerda cuando en la escuela nos ponían el experimento de sembrar un frijolito en un frasquito de Herbert? Tengo que preguntarle a Mari si todavía hacen eso. Pero bueno, nos ponían a sembrar un frijolito en un frasquito de Herbert y llevar la pequeña plantita unas semanas después a clase para que la maestra comprobara si habíamos hecho las cosas bien, si habíamos regado la plantita, ¿verdad? Si le habíamos dado cuidados, comprobar que hubiera crecido, ¿no? Yo recuerdo que vigilaba con suma atención ese frijolillo ahí sembrado, ¿no? Y tenía interés en ella porque yo la sembré. No podía hacer nada para hacer que creciera, pero sí podía vigilar que, por un lado, nada externo la dañara, y más importante que ello, yo, así a mis 7 añitos, tenía un genuino y desinteresado interés por esa planta. Así es la obra del evangelio, es sembrar y tener un genuino y desinteresado interés por su bienestar y crecimiento,
aunque no dependa de nosotros. Usted siembra esa plantita e inmediatamente recuerda el experimento del frijolito. Usted no sentía que ese frijolito era suyo, que esa plantita que iba subiendo se debía en cierta manera a usted, a su cuidado, a su salud. Entonces, lo mismo es con el evangelio. Cuando usted le entrega la preciosa semilla a una persona y la acepta gozoso, usted no puede ser desinteresado respecto a ella. Bueno, yo ya cumplí, Dios, yo ya le di el mensaje. Ahora encárgate tú del crecimiento. Claro que es el Espíritu de Dios quien va a dar el crecimiento, pero nosotros deberíamos tener un genuino interés y deberíamos ser completamente desinteresados respecto al bienestar, ¿verdad?, espiritual de esa persona. Ahora, otro elemento que quiero resaltar de estos versículos es el final de este versículo 36 que dice, Pablo quería visitar a estos hermanos para ver cómo estaban. Pablo tenía deseo de saber si estaban bien, si estaban perseverando, si estaban pasando por muchas dificultades. No hay un mejor examen que aquel por el cual usted ya ha pasado. Pablo ha pasado muchas dificultades por ser cristiano y predicar el evangelio en esas ciudades. ¿Estarán pasando por las mismas dificultades los hermanos allá? Se ha de estar preguntando Pablo. ¿Los habrán apedreado, azotado, encarcelado igual que a mí? Si algo era seguro en ese punto es que la opinión de los opositores en cuanto al mensaje del evangelio no se habría alivianado. No, bueno, ya que se fue ese alborotador llamado Pablo, ya ahora vamos a tenerles una vida relajada a estos cristianos aquí que han creído. Probablemente Pablo sabía que como a él lo habían tratado y como lo habían perseguido, así era la realidad de esas iglesias que crecían en esas ciudades. Quienes se opusieron al evangelio en tiempos del primer viaje misionero se estarían oponiendo ahora también. Las dificultades de antes serían las de ahora, los latigazos de antes, los de ahora, las prisiones de antes, los de ahora, los apedreamientos que sufrió Pablo, todos serían ahora. Y Pablo dice, quiero ir para cerciorarme que están bien. Ahora, segunda sección que traigo para usted en esta mañana. ¿No hay otro que no sea Juan? ¿De verdad no hay otro? ¿No hay otro que podamos usar que no sea Juan? Versículo 37. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y ojo, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Para ponernos en contexto, debemos recordar lo que Hechos 13:13 nos menciona respecto a este incidente. Acompáñeme un par de capítulos atrás en su Biblia, a Hechos, capítulo 13, versículo 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Lo narrado en este pasaje de Hechos 13 es bastante desconcertante. Considere el contexto de este capítulo. Pablo, Bernabé y Juan habían llegado a Chipre y en esa localidad encontraron a un mago llamado Bar Jesús, cuyo nombre era Elimás traducido, y este mago engañaba a todo el mundo, pero Pablo reprendiéndole y mandándolo a callar, pues lo tuvo a raya, ¿no?, en esta región, y nos dice que el procónsul, a causa de esto, en una localidad de Chipre, de esa isla llamada Pafos, el procónsul creyó al evangelio. Ahora, el precedente al abandono de Juan Marcos, lo que precede al abandono de Juan Marcos es una gran victoria espiritual. La primera parada misionera había sido todo un éxito evangelístico. No tuvieron contratiempos, no hubo latigazos, ni cárceles, ni torturas.
Todo a ese punto podía presagiar un viaje exitoso. Pero Juan se bajó del autobús en la segunda parada. O sea, considera este precedente, dice, nos fue súper bien en nuestra primera parada, llegamos aquí a Pafos de la isla de Chipre, reprendimos a un tipo ahí, a un mago todo malévolo, logramos que el procónsul creyera el mensaje del evangelio, no hubo persecuciones, no hubo oposición, ni latigazos, ni cárceles, nadie nos torturó. Ahora vamos a movernos al segundo punto, y en ese segundo punto Juan Marcos dice es, yo no voy más. No pareciera ser lógico. Uno dice, pero después de que les fuera tan bien, de una victoria espiritual, de resultados espirituales tan evidentes, ¿por qué se bajó del barco? Esto ha suscitado varias opiniones a lo largo de la historia por parte de muchos estudiosos. Si Juan se acobardó o si tuvo dudas de su llamado a la obra, que no es algo bueno tampoco. O si por algunos instantes se volvió al mundo. Ninguna de esas opiniones es benigna o deja bien parado a Juan Marcos, pues todas ellas señalarían el abandono de Juan como una situación poco honorable. Por estas opiniones, el incidente con Juan Marcos lo sitúa o como un cobarde, o como una persona irresoluta, o como un apóstata. En ninguno de los casos de las opiniones generales respecto a la razón de por qué Juan Marcos se bajó del barco y dijo, hasta acá llego yo, ninguna lo deja bien parado. Además, recuerde, el apóstol Pablo le censura gravemente. El apóstol Pablo dice, yo no quiero ir a un viaje misionero con este. Algo grave sucedió ahí. El caso es que la situación logró que Pablo no quisiera tener que ver nada con Marcos al momento que estamos leyendo en Hechos 15. Las palabras relatadas por Lucas en Hechos 15 pudieran dar algo de claridad cuando dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Y subraya esta última parte, y no había ido con ellos a la obra. Categórico, no había ido con ellos a la obra. ¿Se fijó bien en esta última frase? No había ido con ellos a la obra. Ahora, ¿cómo que no había ido? ¿Acaso la obra no había empezado ya desde Chipre? Es como si Pablo no le contara a Marcos el trabajo realizado en Chipre. O quizás Pablo olvida el trabajo en Chipre a causa del agravio causado posteriormente. Que eso sucede mucho, ¿sabía usted? Cuando las personas son más propensas a recordar tus errores que tus aciertos. Puedes hacer 999 cosas bien, que si haces una mal, serás juzgado por el mal causado a por todo el bien que previamente hayas hecho. Entonces, esto perfectamente le pudo haber estado sucediendo a Juan Marcos. Ahora, también esta situación, que el viaje recién empezaba, es cierto que Juan Marcos había estado en Chipre, había recorrido Seleucida y Salamina, si usted lee otra vez Hechos capítulo 13, y lo había hecho como un ayudante activo de Pablo y Bernabé, pero quizás ese era el caso. Juan conocía el itinerario. Dice, de Chipre pasamos para acá y de acá para allá. Juan Marcos sabía que lo que hacía falta, las ciudades que hacía falta recorrer, requería tener galones en el tanque. Que Pisidia, Iconio, Listra y Licaonia eran el plato fuerte, como dicen los españoles, el solomillo. Que esas ciudades es como dice el dicho, donde la mula bota Genaro. Ahí es donde tienes que poner la doble tracción. Porque saliendo de Pafos y nada más llegando a Perche de Panfilia, se subió en el barco de regreso
No quiso ir con ellos y quizás eran estas ciudades donde Pablo y Bernabé sabían que estaba el peso del trabajo. Se acobardó Juan Marcos, era demasiado inmaduro, le parecía que no estaba listo aún. Podría ser. ¿Podemos culpar a Juan Marcos por ello? En lo absoluto. Me pregunto cuántos de los que están aquí se habrían tirado del barco y regresado nadando hasta semejantes peligros que le esperaban en esas ciudades. Por favor, tome en cuenta esto. No importa cuántas veces usted ha escuchado esas prédicas motivacionales que dicen, no tenga temor, tenga fe, el temor ofende a Dios, el temor es pecado. Quiero hacer una corrección a esas predicaciones. Tener temor y dudar ante ello no es pecado. Probablemente es muestra de una enorme inmadurez espiritual, probablemente muestra de que usted está inseguro respecto a varias cosas, a su ministerio, a si todavía no es el tiempo, pero tener temor y tener un poco de duda, eso no es pecado. Ahora, por otro lado, ¿podría usted culpar a Pablo de no querer llevarlo? Considere el razonamiento del Pablo. La primera vez tuvo miedo cuando el viaje recién se ponía peligroso. Y esta vez vamos a pasar por los mismos lugares. ¿Qué nos garantiza que no se va a volver a acobardar? ¿Qué nos garantiza que no se va a volver a bajar del barco? Por favor, y esto quiero ser claro, no estoy siendo duro con Juan Marcos. Solo quiero que usted también entienda que el tener el temor, probablemente respecto a su juventud, a su inmadurez, era normal y entendible. No por ello ni Pablo ni Bernabé lo justifican, pero es entendible. Ahora, a mí me ha pasado muchas veces, quizás las personas no todas están hechas con la misma pasta espiritual. Vieran que tal vez yo como pastor y el tema del ministerio lo tuve claro desde muy joven. Y hay otras personas a las cuales usted quizás les dice desde una etapa muy joven, desde su juventud, les dices, necesitas moverte, necesitas empezar a formar una obra, necesitas levantar una obra, un ministerio, y son personas que lo dudan constantemente porque todavía se sienten muy cómodas estando bajo la sombra de alguna otra autoridad espiritual. Pero la realidad es de que la cobardía o el tener temor, si bien no es pecado, tampoco para nada aprovecha. Y usted no puede culpar a Juan Marcos, pero tampoco puede culpar a Pablo por tener dudas respecto al vigor y a la gallardía de Juan Marcos en el ministerio. Esto es como la historia que les conté del oso. ¿Cuántos pueden culpar al chico que asustado se sube al árbol abandonando a su compañero ante el peligro? No es muy ético, pero su reacción es entendible y normal. La idea de enfrentar a un oso a puño limpio, aun y cuando estés con el apoyo de tu otro amigo, no parece ser una idea exitosa, ¿no? Por otro lado, ¿quién podría culpar al pobre prójimo que se quedó solo frente al oso? De luego de ello no querer tener nada que ver con el asustadizo. Dice un viejo refrán que las verdaderas amistades se revelan en los momentos de dificultad. El caso es que si estás solo contra un oso, no es que pienses que le puedes ganar a los golpes, pero al menos esperas que en tu momento más difícil tus amigos estén contigo. Ahora, no me malinterprete, dudo mucho que Pablo esté resentido con Juan. Creo que desconfía de los nervios de Juan. Eso sí creo, digamos, que sucede. Hay gente que piensa que Juan está resentido y dice, no, de Juan Marcos no quiero saber nada. No, lo que dice es, yo desconfío seriamente de la capacidad que tiene Juan Marcos de controlar sus miedos. No cree que tenga los galones para resistir el viaje. Y tampoco le puede hacer falsas promesas, que esta vez será un crucero placentero. No, mira, Juan Marcos, la primera vez te asustaste porque sí, el viaje estaba heavy, pero ahora va a ser tranquilo, te lo aseguro. Pablo no le puede hacer esas promesas. Y sabiendo a lo que va, Pablo dice, creo que no puedo contar contigo.
Así que ante los mismos peligros y considerando el precedente, Pablo podría razonar, ¿para qué arriesgarse con Juan? Ahora bien, note que el desacuerdo no fue y no pudo ser resuelto. Como dicen por ahí, si no pudieron resolverlo ellos, ¿qué voy a venir yo a resolverlo ahora? El caso es que Lucas no nos dice quién tenía razón y quién estaba equivocado. No creo que fuera falta de partidismo por parte de Lucas. Creo genuinamente que Lucas no nos relata esto porque no había uno con más razón por encima del otro. Bernabé quería darle una segunda oportunidad al chico. Pablo no quiere tirar un volado al aire por él. Ahora, esto es muy importante porque no parece aquí como que Bernabé consienta con Juan. No, venga acá, mi chiquito asustadito, venga, todo va a estar bien. Probablemente Bernabé censura que se haya bajado del barco, pero eso no quiere decir que no mereciera otra oportunidad. Por el otro lado tenemos a Pablo, quien mínimamente, así mínimo, tenía dudas acerca de Juan para este viaje. Quizás, y esto es argumentativo, quizás en la mente de Pablo, Juan fuera apto para algún otro viaje, pero para este en especial y en específico, para este no. El caso es que la disputa llegó al punto en que ambos resolutamente decidieron tomar caminos separados. Ojo, no nos dice la Biblia que esta disputa fuera pecaminosa, ¿verdad? Que se dieran a los golpes, que se ofendieran mutuamente. Sencillamente no pudieron ponerse de acuerdo. A mí esto me asombra respecto a la habilidad argumentativa de muchas personas hoy en día. Parece ser que las personas siempre tienen que llegar a un punto en común. Y esto es algo muchas veces completamente separatista de mi parte, porque yo digo, es que no tenemos que llegar ni a un solo punto en común. Puede que usted piense que eso es blanco y puede que yo piense que eso sea negro. Y está bien, yo puedo vivir con la idea de que usted piense diametralmente opuesto a mí. Pero las razones de este tiempo dices, no, es que tenemos que llevar un consenso. Y yo digo, no, quizás no tenemos que llegar a ningún consenso en lo absoluto. Y eso no es pecado. Digamos eso, usted piensa así y yo pienso así y vamos a tener esta diferencia intelectual o argumentativa o incluso podría ser hasta doctrinal enteramente. Y eso no es pecado. Vea, no se nos dice que hubiera enemistad entre Bernabé y Pablo. Sencillamente tenían caminos y propósitos distintos. Eso es algo importante aquí. La Biblia, vuelvo a repetir, no nos dice que esta separación fuera un pecado o algo censurado por Dios. Vea, si hubiera sido pecado, ninguno de los dos podrían haber ido a sus respectivos ministerios y ser espiritualmente exitosos. ¿Cómo podemos ser espiritualmente exitosos en medio del pecado? Pero mire lo que dice el texto respecto a ellos. Dice que ellos fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor y iban confirmando a las iglesias. Así que no puede ser que estos se separaran en pecado, hay enemistados, devueltos los peluches y en un eterno problema y pleito y gritos. No fue así. Sencillamente Pablo no quería llevar a Juan, Bernabé sí quería llevar a Juan y entre esta situación dijo, vea, mejor usted tome a Juan y vaya con él y yo tomaré a Silas e iré con él. Entonces, ambos caminos serían de provecho a los propósitos divinos. Y créame que ambos caminos se volverían a cruzar posteriormente. Lo que nos lleva a la última sección que he titulado Envíame a Juan. Finaliza el texto de Hechos 15, dice Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En cuanto, en esto creo que es cuanto menos interesante que Bernabé llevara a Marcos de vuelta a Chipre. Le llevó al lugar donde Marcos sí estuvo presente, donde Marcos no abandonó
lo llevó a donde Marcos ya había servido con éxito y había sido exitoso. Este es un enorme acierto que tiene Bernabé si se quiere ir por el camino de la restauración. No vamos a comenzar desde donde se hizo mal, sino desde donde se hizo bien. Si usted quiere construir algo, lo hace desde el punto en donde las cosas se hicieron bien. Y es que esto resume el ministerio de Bernabé, y es que Bernabé es un restaurador. Él dice, bueno, vamos a Chipre, en Chipre la gente te conoce, en Chipre gozas de buen testimonio, en Chipre hiciste las cosas bien, después de Chipre te equivocaste, pero en Chipre lo hiciste bien. Volvamos a recobrar esas sensaciones. Cuando hacías las cosas bien, cuando estabas sujeto, cuando no te acobardaste, cuando no te bajaste del barco, volvamos al lugar donde todo empezó bien. Bernabé es un restaurador. Ahora, sobre la base de esto que hace Bernabé, Bernabé toma a uno que está caído, lo lleva a un lugar que le resulta familiar y a un lugar en donde puede ser ministerialmente de utilidad. A Pablo le vendría bien recordar que durante 13 años el núcleo apostólico de Jerusalén se había olvidado de él y lo había enviado a Tarso. Y que fue Bernabé quien en Hechos 11 se nos dice que fue a Tarso a buscar a Pablo y lo trajo a Antioquía para que sirvieran juntos. Bernabé también había restaurado a Pablo y a Pablo se le había olvidado eso. Bernabé había restaurado a Saulo, hasta ese momento olvidado ministerialmente por los apóstoles. Y ahora nuevamente Bernabé vuelve a ser de restaurador, esta vez para un Juan Marcos que necesita volver a sus raíces. Necesita volver a comenzar desde donde todo había ido bien. Ahora, acerca de Bernabé y de Juan, ya poco se llega a saber después de aquí. Pero eso no tiene una connotación negativa. Hay gente que dice, vea, Bernabé se borró del mapa del Nuevo Testamento después de que se opuso a la voluntad del apóstol. No, patrañas, eso es una tontería. Eso lo hacen esa gente de esas sectas que idolatran figuras falsas apostólicas, ¿no? Bernabé no vuelve a aparecer en la escritura, no porque haya discutido con Pablo el apóstol, sino porque es muy lógico, Pablo se llevó consigo a Lucas, que es el que narra la mayoría del relato histórico de la iglesia del primer siglo, y luego se llevó también a Silas, que también fue conocido como Silvano, y Silvano llegó a ser un escribano de varias de las epístolas de Pablo, incluso de Pedro. Entonces, Pablo llevó consigo quizás a los dos mejores escribanos que había en la antigüedad. Pero aquí es que el caso es el ministerio de restauración de Bernabé para con Juan y posteriormente para su relación con Pablo, porque todo esto parece tener fruto y sustento bíblico. Este es el ministerio por debajito de Bernabé. Bernabé no se vuelve a saber nada de él, no hay registros históricos de su ministerio, pero más importante es, no tenemos un relato histórico, tenemos un fruto de su ministerio de restauración. Vea lo que dice la epístola de Colosenses. Acompáñeme ahí, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo está escribiendo y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. A propósito de hecho, aquí usted ya se entera que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Escuche esto, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Escuchó esto? Aquí Marcos no solamente se encuentra con Pablo, sino que también Pablo le recomienda a los colosenses
que reciba a Marcos cuando llegue a ellos. Ahora vaya a la carta de Pablo a Filemón. Filemón es una carta de solo un capítulo. En los versículos 23 y 24 de esa carta dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Subraye cómo denomina él a este grupo: mis colaboradores. Asombroso esto. El tono casual de la salutación final puede hacer que pasemos por alto que Marcos acompaña a Pablo en sus prisiones y que éste a su vez le llama colaborador. Finalmente, vaya a segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Escuche, esto es increíble, porque me es útil para el ministerio. Es, como mi esposa y yo vacilamos últimamente, es tremendo leer esta última frase de Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El que una vez no le parecía bien llevar a la obra, ahora le es útil. El acobardado e inmaduro que una vez se bajó del barco y no quiso seguir con ellos, ahora le acompaña en prisiones, él le llama colaborador, le envía con confianza a los colosenses y le llama útil para el ministerio. Ese es el trabajo de Bernabé. Tomar a uno que había caído y levantarlo. Uno que en un tiempo era un inútil y hacerlo un instrumento útil. Unir los lazos que se habían roto. Ahora, permítame darle 5 puntos que quisiera que se llevara de esta predicación. Son puntos y meditaciones muy sencillas. No son teológicas, son prácticas. Número 1, si usted ve venir al oso y siente miedo, es natural que huyas. No digo que sea una acción llena de gallardía, pero todos hemos tenido miedo alguna vez. No sé cuál sea ese oso particular, pero si te has acobardado ante el desafío, quiero consolarte diciendo: no estás solo, no eres el único que ha tenido miedo. Segundo punto, si eres el que le tocó bailar con el oso, como dicen, el que le tocó bailar con la más fea, lo primero que tengo que decirte es: resiste. A todos nos ha tocado bailar con el oso alguna vez. Nadie pide que le toque el oso, pero si te toca, hazle frente. Tercer punto, ya seas el que trepó al árbol o seas el que se quedó con el oso, quiero decirles que les entiendo a ambos. Ambos tienen sus razones. Si es que en medio de esa situación angustiosa te has sentido aterrado por un lado o abandonado por el otro, procuren que sea la última vez que se encuentren en esa situación. Esta es la última vez que soy un cobarde y huyo del miedo que me provoca mi oso o mi gigante particular. Y si eres el que te tocó con el oso, te dirás a ti mismo: esta es la última vez que me siento a mí mismo abandonado, porque Jehová está conmigo. Ahora, si le he tocado vivir esta situación, déjeme decirle que no es de sabios vivir recordando lo que un día fue. Deja atrás lo malo y avanza. Cuarto punto, todos necesitamos una segunda oportunidad. No hay tal cosa como un camino perfecto. También
Todos necesitamos de un Bernabé que nos lleve a ese lugar donde tuvimos éxito, donde fuimos nuestra mejor versión y que comencemos a restaurar a partir de ahí. Y asimismo, quinto punto, todos podemos ser ese Bernabé, quien tiende la mano para ayudar y restaurar al caído. El gesto más simple de benignidad es aquel que puede cambiar la historia de una persona. Pasar de ser un cobarde a útil y valioso para el ministerio y para la gloria del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos has dado de volvernos a reunir después de casi un mes a escuchar tu palabra. Señor, yo quiero fortalecer a mis hermanos que quizás a lo largo de este periodo han tenido situaciones angustiosas que vivir, verdaderos osos gigantescos que enfrentar. Se han sentido abandonados, se han sentido solos. También quiero orar por aquellos que ante los desafíos, ante los peligros y las angustias han huido aterrados, Señor. Fortalece, da vigor, da gallardía a sus corazones para que puedan enfrentarlos estos peligros y estas angustias de la mano de Cristo Jesús. Señor, bendice a tu iglesia. Dales lo mejor de tus tesoros espirituales, que ellos puedan apreciarlo, que puedan atesorarlos. Bendíceles, Señor. Ayúdales a ser cristianos que como Pablo y Bernabé no solo anhelan sembrar la semilla, sino tener cuidado de ella, Padre. Bendigo a tu iglesia y te pido de que en todo momento tu palabra les edifique a lo largo de este 2023. Y bendigo a todas las personas que van a predicar tu evangelio y tu palabra a lo largo de este 2023 para que les uses con poder. Nos encomendamos a ti y te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Ahora, si usted que nos escucha en esta mañana y le ha llegado este mensaje por algún medio, alguien lo ha compartido a través de WhatsApp, de Telegram, o lo ha visto a través de alguna red social o de YouTube, y usted ha estado sintiendo en su corazón la necesidad de acercarse a Jesús, ha escuchado hablar de ello, sabe que su vida no está bien, pero no termina de tomar la decisión definitiva de caminar en consonancia con su Creador. Y usted sabe que este año es un año crucial. Algo en su corazón le dice, el barco está zarpando y necesito subirme ahí. Así que si usted no ha entregado su vida a Jesús y desea hacerlo en esta mañana, yo quiero orar por usted. Permítame guiarle en una oración. No es una oración mágica. El verdadero Espíritu de Dios está trabajando en su corazón y yo solo quiero ayudarle a encontrar las palabras para declarar la necesidad que usted tiene de encontrarse con su Creador. Así que permítame guiarle en una oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora y necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que has resucitado para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, permítanos saber de usted. Escríbale a la persona que le ha compartido este mensaje o deje un comentario en la caja de comentarios en YouTube. Permítanos saber de usted. Queremos orar por usted, que Dios le direccione y le guíe a una iglesia en donde pueda ser enseñado por la sana doctrina. Ahora, iglesia, levante sus manos, permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a bendecir y a glorificar su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.